Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mi éxito, mis reglas. Soy tu host, Mila Jorquera, y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema que me encanta, que es dejar de perseguir y empezar a recibir. Así que empecemos. Una de las primeras preguntas que se me vino cuando estaba pensando en este episodio fue: ¿quién es la persona que persigue? Y la persona que persigue es aquella que sigue liderando su día a día desde esta versión antigua que está muy dominada por el miedo y por la necesidad de control. Entonces es una persona que desde la mente está todo el tiempo pensando en los resultados, en cómo lograrlo, en controlar el proceso, en un poco tener esta sensación falsa de seguridad y de certeza de que va a lograr lo que quiere. Pero esa versión y esa persona tiende a sobrepensar demasiado y quedarse más bien paralizada. No es una persona que activamente avance y tome acción porque siente mucho miedo y empieza a buscar estas justificaciones como que tiene que entenderlo todo antes de empezar o que tiene que ser perfecto o que esas primeras acciones realmente tienen que ser todo un mapa y un plan exacto y específico de cómo hacer las cosas, y eso nos habla de una falta de confianza muy grande. Y estuvimos hablando en otros episodios del espacio intermedio, que es este espacio donde aún seguimos conectadas a esta versión que estamos dejando atrás, pero que ya no nos representa del todo. Y estamos construyendo una nueva versión de nosotras que todavía no logramos encarnar al 100%. Entonces, en este espacio intermedio es donde más se ven este tipo de comportamientos y sobre todo esta energía de seguir persiguiendo y seguir forzando. Esto viene mucho, obviamente, de la poca confianza que hay en una misma y también en las cosas que pueden pasar para nosotras, o sea, lo que es posible para nosotras. Porque cuando yo trato de controlar cada paso, cada etapa, cada proceso y el resultado es mi mayor foco, todo se va a sentir como que lo estoy obligando a hacer de una cierta manera, porque estoy tratando de evitar cualquier riesgo de no lograrlo a toda costa. Y creo que esa es la forma de hacerlo. Al final es un proceso mental muy espontáneo casi, porque no es que la persona esté pensando activamente voy a controlar todo para lograr este objetivo, sino que lo empieza a hacer a través de la acción o de la poca acción que toma. Entonces empieza a atraer todo este tipo de estrategias muy curadas, muy perfectas, de querer sentirse lista antes de empezar, porque obviamente hay miedos que están un poco liderando la forma en que nos movemos de aquí en adelante. Y por otro lado, la persona que sabe recibir no opera desde el miedo, opera desde la confianza. Y desde una confianza tan intrínseca, tan natural, que simplemente sabe que está conectada con lo que está haciendo consigo misma y que eso que quiere es inevitable. Es un poco esa la mentalidad que tiene esta nueva versión que estás construyendo. Porque si yo te pregunto si esta versión que quieres encarnar sabe recibir más oportunidades, más dinero, más exposición, la respuesta va a ser sí, porque lo que queremos es encarnar esta versión de nosotras que está tan segura de sí misma, que sabe que haga lo que haga, de la forma que lo haga, todo va a salir bien y que puede salir incluso mejor de lo que piensa. Entonces le quita el control a la mente y se enfoca más en el presente. El trabajo acá entonces se convierte traer a esta versión todos los días y hacerlo un ejercicio muy presente. Esta versión y esta persona que tenemos que empezar a traer en el día a día no está pensando en el futuro constantemente, no está pensando en que los resultados se tienen que ver de cierta forma específica, porque sabe que recibir también puede ser de otras fuentes, de otras formas, y que hay cosas que simplemente no puede controlar. Entonces ni siquiera pierde el tiempo sobrepensando el proceso, porque sabe que mientras ella esté siendo fiel a sí misma y esté haciendo lo que dice que va a hacer y esté liderándose de una forma que no patea las cosas para otro día y no lo hace después, sino que lo hace cuando lo siente, es suficiente para confiar en que esos resultados llegan. Y la verdad es que, claro, cuando uno empieza a operar desde este lugar de más confianza y más seguridad, las cosas también se empiezan a mover a otro ritmo. Vemos que empiezan a salir más oportunidades o que empezamos a ver más señales o que empezamos a ver personas que nos muestran muy claro que es posible lograr lo que yo quiero. Esta versión que es segura de sí misma ve eso y lo toma por lo que es.
no le da una segunda lectura donde dice, bueno, quizás debería ser más experta en esto o debería aprender más de esto otro para que la gente me tome en serio o para que me acepten o para poder plantarme como una autoridad respecto a algún tema. No lo ve desde ahí porque sabe que lo que tiene es suficiente, lo que sabe es suficiente y simplemente opera desde el mejor lugar posible momento a momento. Entonces, cuando nosotras empezamos a tener esta sensación de urgencia, de querer controlarlo todo, de querer esta estrategia perfecta, lo único que estamos haciendo es seguir alimentando esa versión que realmente queremos dejar atrás. Pero pareciera ser que no, porque ese tipo de pensamientos nos hace creer que estamos creando una certeza y una seguridad que realmente no es. Entonces es muy fácil creer que al hacer por hacer, el imitar a otras, el un poco fingir para lograrlo, es la forma en que nos vamos a asegurar este éxito, cuando en realidad eso no pasa, porque todo eso lo sigues haciendo desde la mente. Hay muy pocas personas que yo he visto que están en estas dinámicas que realmente toman acción. Y lo que veo cuando toman acción es que empiezan, pero no sostienen. O sea, empiezan porque empiezan desde la urgencia y desde la presión, tratan de forzar las cosas, entonces las hacen o en un momento en que no se siente bien para ellas, o se siente mucho que es algo muy obligado y no necesariamente algo natural y auténtico, que es lo que realmente sí quieren construir. Entonces son personas que están constantemente de repente haciendo por hacer, o sea, creando cosas por crearlas, no porque realmente se sientan conectadas a esas cosas, haciendo cosas porque alguien más les dijo que era lo que tenían que hacer, entonces lo hacen, pero como no está esa seguridad detrás de esa acción, les cuesta mucho sostenerlo en el tiempo, entonces son personas muy inconsistentes. Y son las personas que suelen buscar ayuda porque quieren ser más consistentes, quieren ser más constantes, porque en su mente el ser constante desde este lugar de presión se ve como estar todo el rato haciendo algo, todo el tiempo siendo productiva, porque esa es la forma en la que yo voy a conseguir lo que quiero. Pero cuando la emoción y la conexión detrás no existe, eso se vuelve absolutamente insostenible y es muy notorio cuando se empiezan a quemar, porque son personas que desaparecen. Y yo lo sé porque versiones anteriores mías también les pasaba esto, que empezaban a operar de esta urgencia, desde esta urgencia a hacer por hacer. Por ejemplo, en mi caso era hacer contenido por hacer contenido para estar presente, porque alguien más me decía que tenía que postear 3 veces al día, que tenía que estar todo el tiempo haciendo algo, mostrándome todo el tiempo de cierta forma, y yo lo creía y pensaba que eso era realmente el éxito porque alguien más me lo estaba diciendo y terminaba absolutamente quemada porque estaba completamente desconectada del proceso de crear, estaba desconectada de mi propósito, de por qué yo hacía las cosas realmente y por qué las quería hacer o no. Porque mucho de eso yo no lo quería hacer, sino que lo estaba haciendo desde una obligación mental y una presión liderada del miedo a si no lo hago como me están diciendo que lo tengo que hacer, entonces me va a ir mal, o esta es la única forma y la única estrategia porque esta persona le fue bien haciendo eso, y al final terminaba muy quemada, muy agotada y sin disfrutar de lo que realmente quería hacer. O sea, sin disfrutar de mi negocio, sin disfrutar del proceso de creación, de la creatividad, y me desaparecía por meses. Entonces me pasaba esto que estaba como 200% ahí y después estaba 100% fuera. Y cuando estamos creando la vida que queremos, no se trata de esta inconsistencia de estar y después no estar, porque la vida que queremos y soñamos es una vida que vivimos en el día a día y es algo que va a durar mucho tiempo hasta que ya queramos de nuevo hacer una transformación, un cambio, porque la vida es así, o sea, es muy larga y pasan muchas cosas, pero en el sueño que tenemos actualmente, esto tiene que ir liderado por crear de una manera sostenible. Y esa manera sostenible es también aprender a recibir sin estar haciendo por hacer y sin esta urgencia y esta presión. Entonces, la persona que hace de esta manera donde sabe recibir, donde confía, es una persona que está muy conectada con quien es. Eso es lo primero. Ni siquiera parte desde la mente de entender los conceptos, sino que parte desde la emoción que está liderando la acción. Porque yo siempre les digo, los primeros pasos no tienen que ser estos pasos gigantes ni perfectos, porque la versión que siente miedo cree que sí, que tienen que ser
los próximos 20 pasos todos claros y que tienen que ser estas cosas muy grandes, cuando la realidad es que ese primer paso que des, del tamaño que sea, digamos, se va a sentir muy grande, porque el objetivo del primer paso no es crear nuestra vida de ensueño de un momento a otro, es movernos de donde estamos y movernos con dirección. Y esa dirección va a estar guiada por esta versión que estamos creando, por esos sueños. Hay un propósito detrás que no es el miedo a controlar, es el simplemente disfrutar de quién soy y de lo que hago. Porque así se traduce, es primero soy y después hago. Cuando lo hago al revés, cuando empiezo a hacer, 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 sin ninguna dirección y sin ninguna conexión conmigo misma, me voy a quemar y no lo voy a pasar bien. O sea, el proceso también vuelve a esta idea de que tenemos que sufrir y pasarlo mal y sacrificarnos para lograr las cosas que queremos. Y esas son creencias que todavía viven en una versión que siente mucho miedo. Y aquí yo no digo que sentir esos miedos sea malo, yo siempre les digo, sentir miedo es humano, es natural, vamos a sentir miedo toda la vida. Entonces ni siquiera se trata de eliminar el miedo, es simplemente empezar a movernos desde un lugar que hace que todo también se sienta más fácil y más liviano, porque tomar acción no es solamente tomar acción porque sí. Es tomar acciones que nos hacen sentir bien y que nos hacen sentir conectadas con esta versión que queremos ser y que la estamos trayendo a la vida a través de esa acción y que estamos cumpliendo con un propósito más grande que es nuestro sueño, es la vida que queremos. Y eso merece que nosotras le demos ese amor no solamente a lo que hacemos, sino a quién somos. Porque es ahí cuando vamos a desarrollar esa confianza que tanto queremos desarrollar, es cuando vamos a aprender lo que significa realmente la constancia, porque la constancia va a ser distinta para cada una de nosotras, porque estamos diseñadas todas diferentes y el proceso, la forma, el cómo va a ser distinto también para todas nosotras. Esto no se trata de repetir el caso de éxito de alguien más, es construir mi propio caso de éxito para que sea ejemplo para alguien más que venga detrás mío y que también puede estar sintiendo estos miedos que hoy quizás estás sintiendo o estas dudas que de repente llegan a tu cabeza o esta idea de que no vas a ser capaz de sostener esa vida. Porque esa creencia de, sí, quiero ser exitosa o quiero esta vida, quiero estos sueños, quiero que me pasen estas cosas, pero creo que si eso pasa no lo voy a saber sostener o no sé cómo lo voy a hacer y me empiezo a complicar desde antes, también viene de un miedo, de un tratar de controlar desde la presión y no estar abierta realmente a recibirlo. Porque cuando pensamos que no vamos a ser capaces de sostener ese éxito, es porque creemos o desconfiamos de que el resto de la energía que pase en esa situación y de mí misma no somos capaces de vivir eso. Estamos desconectadas también desde nuestro sueño. Entonces seguimos operando desde la presión y desde los miedos y es un poco, ¿cómo lo voy a hacer si realmente no voy a poder vivirlo? Y eso no tiene ningún sentido. O sea, yo espero que mientras escuchas lo que te acabo de decir, veas que no tiene ningún sentido. Pero son los miedos los que operan desde ahí y hacen que estas cosas sin sentido parezcan estos monstruos muy grandes que mejor nos dicen quedémonos donde estamos o sigamos así o mejor tenemos que tener todo preparado antes para que eso pase. Cuando la verdad es que no es así. Cuando uno va creciendo, cuando uno se va expandiendo a oportunidades nuevas que van a requerir quizás más responsabilidad o mayor exposición o mayor seguridad en nosotras mismas, todo lo demás se va a dar de una forma en que va a ser fácil sostenerlo y eso es algo que tenemos que ir cultivando desde hoy. La creencia de que cuando yo estoy lista para recibir más, sé que todo también se mueve para que yo lo pueda hacer desde un lugar que es fácil y que es fluido y que lo disfruto. Pero eso no va a pasar si hoy estoy operando desde el no disfrute y desde el hacer por hacer o el no hacer nada y quedarme pegada en la frustración de quiero hacer todas estas cosas pero no las hago. Y empezamos a traer problemas imaginarios y los hacemos muy reales. Entonces, todo este tipo de problemas, como adelantarnos a todo lo que va a pasar, que puede ser malo y que no lo voy a poder sostener, voy a tener que tener más responsabilidades. Entonces, ¿cómo si no voy a tener tiempo? ¿Y cómo voy a conseguir tiempo para hacerlo? O sea, te empiezas tú misma a sabotear todo ese sueño que tienes por problemas que no existen. Porque cuando ya estés en ese lugar, vas a sentir una confianza y una seguridad que se te va a hacer más fácil porque vas a tener las herramientas para sostenerlo, vas a saber decir que no a las cosas que no estén alineadas contigo y eso te va a liberar un montón de tiempo y energía. Y también vas a poder quizás
contratar a alguien que te ayude a hacerlo. Quizás ese éxito también viene con cierta abundancia financiera que te permite hacer este outsourcing de las cosas, de que alguien te pueda apoyar, de tener un asistente. Entonces, cuando empezamos a ver las posibilidades, es cuando empezamos a callar todos estos problemas imaginarios. Entonces, acá es siempre volver a elegir. Volver a elegir desde la versión que estás construyendo y volver a elegir desde las posibilidades que se te ocurran, porque las posibilidades son infinitas y tu mente va a pensar en muchas y tómalas las que vengan, porque quizás va a ser incluso mejor que eso, pero no lo vas a saber si no te atreves a elegir tus sueños y a elegir crear esa vida que quieres vivir. Lo otro, y quizás también relacionado a los resultados. La persona que persigue y que opera desde el miedo y desde la inseguridad se nota mucho también porque le cuesta más alcanzar esos resultados, porque la vida que quiere y desde dónde se está moviendo no tienen nada en común. Entonces es seguir empujando algo que parece muy pesado porque se siente pesado. Y las preguntas que vienen a su cabeza en el día a día es como, ¿por qué no lo estoy logrando? Entonces tengo que hacer más. Y si hago más, entonces quizás lo logro. ¿Y por qué no tengo tantos clientes? ¿Y por qué no estoy consiguiendo esto que quiero? Y empiezo a operar también desde esta frustración, porque genera mucha frustración y seguimos operando desde el miedo. Entonces es un ciclo vicioso del cual la única forma en que podemos salir de ahí es volver a elegir cómo quiere moverse la versión de mí que estoy construyendo hoy y cómo enfrentaría esta situación, porque esa versión que estamos construyendo nos va a dar toda la guía que necesitamos y todos los mejores consejos vienen desde esa versión, porque nosotras internamente sí sabemos cómo movernos con confianza. Lo que pasa es que no le estamos dando el espacio. Entonces bueno, no estoy viendo los resultados que quiero. ¿Dónde está mi foco? ¿En qué se enfocaría esta versión? ¿Se estaría enfocando en los resultados? Si es una versión que cree que los resultados son inevitables y que le va a ir bien, pase lo que pase, ¿por qué se estaría enfocando en esos resultados todo el día? ¿Qué es lo que estaría pensando en el día a día? Estaría pensando probablemente cómo me voy a mostrar hoy, qué tengo ganas de compartir hoy, qué cosa de mí quiero mostrar hoy, quiero experimentar hoy. Y esto va a tener que ver mucho con cuál es tu sueño, porque ese es el propósito que te va a mover y es el propósito desde el cual vas a estar operando. Es la conexión con tus sueños la que te hace operar de una manera distinta. Entonces juntamos estas dos cosas, la versión que estamos construyendo y nuestros sueños, porque eso es lo que tenemos que sostener en este espacio intermedio, en esta transformación, es sostener eso y que eso sea lo que lidere nuestro día a día. Entonces, cuando te veas y te caches ahí pensando en estas cosas, sobrepensando, tratando de controlar o simplemente sientas en tu cuerpo esta urgencia o esta presión o al final todas esas cosas que no quieres sentir, esa va a ser tu primera red flag un poco que te va a decir, hey, te estás desalineando, no estás conectada con tus sueños y con la versión que estás construyendo. Entonces, volvemos a elegir. Y digo, bueno, a ver, paremos un poco. ¿Cómo observaría esta situación, esta versión de mí? ¿Cómo la observa? ¿Cómo responde? ¿Qué cosas hace? ¿Estaría descansando o estaría creando? ¿Estaría conectando con su disfrute? Tienes que empezar a hacerte preguntas desde ese lugar. Y todo lo que ella piensa son cosas que tú ya piensas, pero tienes que traerlas al frente para que puedan liderar tus acciones. Porque cuando empieces a hacerlo desde ahí, vas a empezar a acostumbrarte a recibir, porque cuando nos movemos, todo lo demás se mueve con nosotras y empiezan a llegar cosas que tenemos que empezar a abrirnos desde este lugar de confianza, no ver estas oportunidades o los resultados o las cosas que empiezan a llegar como algo que no merezco. Siempre operando desde esta versión que es segura de sí misma y sabe que lo merece, sabe que lo vale. Agradecerlo, agradecer las cosas que llegan, eso es muy importante en este proceso de dejar de perseguir y empezar a recibir, porque tenemos que ir acostumbrando a nuestro cuerpo a recibir más cosas. Yo les dije en el episodio anterior, no es el mismo cuerpo y no es la misma mente la persona que está recibiendo de repente hasta migajas y está haciendo todo y dándolo todo, que la persona que recibe con relajo, con felicidad, con confianza. Es distinto. Esa persona quizás sí recibe más, tiene más capacidad de recibir. Entonces, eso es lo que tenemos que ir trabajando. Tenemos que ir ajustándonos a este espacio donde recibir es algo cotidiano, es natural, se siente bien.
Y algo que a mí y a mis clientas también les ayuda mucho es traer al cuerpo a través de una visualización una escena que a ti te demuestre que eso que quieres se cumplió o que recibir es normal. Entonces, es darte un espacio en el día o cuando sientas esta urgencia, ayuda mucho a volver a conectar, cerrar los ojos, respirar profundo, sentir el peso de tu cuerpo, porque volvemos al cuerpo, siempre el cuerpo. Sentir el peso de tus piernas, de tus brazos, relajar la mandíbula, relajar todo, hasta los párpados, todo relajado y ponernos en una escena mental y en una sensación física de cómo es recibir más, cómo es que te lleguen buenas noticias, cómo es recibir una respuesta positiva a lo que sea que tú estés haciendo. Van a haber pequeñas escenas en tu mente que tú eres capaz de imaginar porque tienes ese poder. Eres capaz de imaginar estas pequeñas escenas que para ti son una evidencia clara de que ya lograste eso que quieres. Y eso se va a ver de infinitas formas, porque aquí va a depender de tu sueño. Entonces, es encontrar esa pequeña escena y que sea un poco este SOS para volver a conectar contigo. Porque cuando ves esta escena donde eso que quieres está pasando y es tu realidad, tu cuerpo lo va a sentir, te vas a ir acostumbrando a esa sensación y cuando vuelvas de este espacio, de esta visualización, no tiene que ser largo, esto es tan largo como tú quieras, puede durar 1 minuto como puede durar 15, pero cuando vuelvas, vuelves a elegir desde ahí, sabiendo que eso es inevitable. ¿Cómo actuarías hoy? ¿Cómo actuarías hoy si tú sabes que tu éxito es inevitable? ¿Cómo responderías a los desafíos de hoy si sabes que tu éxito es inevitable? ¿Desde dónde crearías? ¿Desde dónde te mostrarías si tú sabes que eso es inevitable? Eso es clave para pasar desde este estado de perseguir y forzar a recibir y vivir con esta confianza y esta seguridad en nosotras y también en las cosas que nos pasan. Esto también va a ser algo que vamos a estar trabajando full en el taller el próximo jueves 28 de mayo, así que te dejo nuevamente invitadísima a participar. Te voy a dejar los detalles en la descripción. Es un espacio muy práctico donde al final quiero que te vayas clara con qué acciones tomar, pero también tomarlas con la confianza de esa versión que estás construyendo. Así que dicho eso, espero que te haya gustado este episodio. Si fue así, déjame un like si lo estás viendo en YouTube o califica el programa y el episodio en Spotify. Te dejo un beso gigante y nos vemos en un próximo episodio.